¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuán breve es realmente nuestra vida aquí en la tierra? La Biblia nos recuerda en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Ustedes ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Dios nos concede el don del tiempo, un recurso valioso que, una vez que pasa, no podemos recuperar. Este tiempo que tenemos es una oportunidad única para vivir de acuerdo con el propósito de Dios y servir su reino. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo estás utilizando este tiempo. ¿Lo estás invirtiendo en aquello que tiene valor eterno? En Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo nos exhorta: tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este mensaje no solo es un llamado, sino también una advertencia de que debemos ser intencionales en cada cosa que hacemos, viviendo una vida con propósito en Cristo. Acompáñame en esta reflexión sobre cómo podemos hacer el mejor uso de nuestro tiempo en esta vida y descubrir la verdadera satisfacción al servir al reino de Dios. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando hablamos de la brevedad de la vida y del uso que damos a nuestro tiempo, es fundamental entender la perspectiva bíblica sobre este recurso tan valioso. La Biblia nos enseña que el tiempo es un don que Dios nos ha otorgado y como tal debemos aprovecharlo sabiamente. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, leemos: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Este pasaje nos recuerda que hay un propósito detrás de cada momento y etapa de la vida. No estamos aquí por casualidad. Cada día que vivimos es una oportunidad concedida por Dios para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Dios, en su infinita sabiduría, estableció el tiempo y el ritmo de todas las cosas. En el libro de Génesis vemos que, desde la creación del mundo, Dios estableció un orden: día y noche, estaciones y años, cada uno cumpliendo su propósito en el tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 14, dice: luego dijo Dios, que haya luces en el firmamento para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Este pasaje nos muestra que el tiempo es una creación de Dios, algo que Él mismo ordenó y estructuró, no solo en el sentido natural, sino también en lo espiritual. El salmista también reflexiona sobre la temporalidad de la vida humana. En el Salmo 90, versículo 12, él ora: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este versículo es una súplica para que Dios nos enseñe a valorar cada día, reconociendo que nuestra vida es breve y que cada momento cuenta. Vivir cada día como si fuera una oportunidad única de honrar a Dios es una actitud que se alinea con la sabiduría bíblica. Esto no significa vivir en una constante ansiedad por el tiempo, sino, más bien, ser conscientes de que cada instante es precioso y debemos aprovecharlo para acercarnos más a Dios y para cumplir su propósito en nuestras vidas. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de vivir con sabiduría y aprovechar al máximo cada momento. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, Pablo aconseja a los creyentes: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La advertencia de Pablo es clara: no podemos vivir de cualquier manera. Debemos vivir sabiamente, conscientes de que nuestro tiempo aquí es limitado y que los días son difíciles. Aprovechar cada oportunidad significa estar alerta, discernir cómo podemos servir a Dios en cada situación
y hacer de cada momento una oportunidad para el reino de Dios. La sabiduría consiste en reconocer que nuestras acciones y decisiones tienen un impacto eterno. La Biblia también nos enseña sobre la fugacidad del tiempo y de la vida misma. Santiago, en su carta, nos recuerda cuán breve y frágil es nuestra existencia. En el capítulo 4, versículo 14, él escribe: «Ustedes ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece». Esta metáfora de la neblina, algo tan efímero, nos pone en perspectiva sobre lo limitada que es nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra, y por eso es crucial que usemos el tiempo con sabiduría y propósito, sabiendo que cada día podría ser el último. Este conocimiento no está destinado a generar miedo, sino a inspirar una vida llena de sentido y orientada a lo eterno. En el contexto bíblico, vemos que las personas de fe siempre han tenido una perspectiva sobre el tiempo que va más allá de lo terrenal. Ellos comprendían que esta vida es temporal y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, como lo expresa Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Este entendimiento nos ayuda a valorar nuestro tiempo en la tierra de una manera que honre a Dios, sabiendo que nuestro objetivo final es llegar a su presencia eterna. Jesús, durante su ministerio, también habló sobre la importancia de entender los tiempos. En Juan capítulo 9, versículo 4, él dijo: «Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar». Jesús sabía que tenía un tiempo limitado para cumplir su misión, y su enfoque estaba completamente en realizar la voluntad del Padre. Este mismo sentido de urgencia y propósito debería motivarnos a nosotros hoy, sabiendo que tenemos una misión que cumplir mientras dure nuestra vida. Además, Jesús enseñó a sus seguidores a tener una actitud de vigilancia y a vivir como si su regreso fuera inminente. En Mateo, capítulo 25, versículo 13, él advirtió: «Por eso, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Esta enseñanza nos impulsa a estar preparados en todo momento, viviendo de tal manera que estemos siempre listos para su venida. Esta actitud no solo nos ayuda a ser prudentes, sino también a vivir una vida de propósito y dedicación al servicio de Dios. El tiempo, entonces, es un recurso que debemos valorar y aprovechar con diligencia, no solo para nuestros propios intereses, sino para la gloria de Dios. La perspectiva bíblica nos llama a utilizar el tiempo para hacer el bien, para proclamar su verdad y para servir a los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos instruye: «Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe». Cada oportunidad que tenemos para hacer el bien es un momento en el que el reino de Dios se manifiesta aquí en la tierra. Aprovechar el tiempo significa vivir en obediencia y en servicio a Dios y a los demás, demostrando así el amor de Cristo. En última instancia, la perspectiva bíblica sobre el tiempo nos enseña que debemos vivir cada día con la vista puesta en lo eterno. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos recuerda: «Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno». Este versículo nos invita a vivir con una mentalidad celestial, sabiendo que nuestras obras y decisiones tienen un impacto que trasciende esta vida. Al vivir con una conciencia de la eternidad, estamos construyendo un legado espiritual que continuará incluso cuando ya no estemos en esta tierra. Al reflexionar sobre la brevedad de la vida y el valor del tiempo que Dios nos ha dado, surge un llamado claro y urgente a servir al reino de Dios. Este servicio no es una opción para aquellos que siguen a Cristo, sino una responsabilidad inherente a nuestra fe.
Jesús mismo nos dio una misión y nos mostró, a través de su vida, que el propósito de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios y para la expansión de su reino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús da lo que conocemos como la Gran Comisión, diciendo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Este mandato es claro y no deja espacio para la indiferencia. Somos llamados a ser discípulos activos y a llevar el mensaje de salvación a otros. La urgencia de servir a Dios se vuelve aún más evidente cuando comprendemos que el tiempo es limitado y que nuestra vida en la tierra es pasajera. La Biblia nos enseña que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino también una obra que comienza aquí y ahora. Jesús, en su ministerio terrenal, enseñó que el reino de los cielos estaba cerca y exhortó a sus seguidores a arrepentirse y a vivir conforme a esta verdad. En Mateo, capítulo 4, versículo 17, Jesús comenzó su predicación diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este mensaje de urgencia era un llamado a cambiar de vida y a comprometerse en la obra de Dios, reconociendo que cada momento cuenta en nuestro caminar espiritual. Servir al reino de Dios implica vivir con una mentalidad de sacrificio y entrega. Jesús nos enseñó, tanto con sus palabras como con su ejemplo, que el verdadero servicio requiere abnegación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. La vida de un discípulo de Cristo no es una vida centrada en el propio beneficio, sino una vida de servicio y de entrega a la voluntad de Dios. Este llamado a tomar la cruz diariamente nos recuerda que seguir a Jesús implica dejar de lado nuestros propios deseos y ambiciones para vivir conforme a su propósito. Además, la urgencia de servir al reino de Dios también se basa en la realidad de que hay muchas personas que aún no conocen el mensaje de salvación. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. En Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38, Jesús dice a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Este pasaje refleja la necesidad y la urgencia de que más personas se levanten para servir en la obra de Dios, compartiendo el mensaje de salvación y llevando esperanza a un mundo en necesidad. El apóstol Pablo también entendió esta urgencia y dedicó su vida completamente al servicio del reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo expresa: porque cuando predico el Evangelio, no tengo de qué jactarme, ya que me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Para Pablo, el servicio al reino no era una opción, sino una necesidad que le quemaba por dentro. Esta misma pasión y sentido de urgencia deberían motivarnos a cada uno de nosotros, reconociendo que hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas y a hacer discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, Jesús también nos habla sobre la urgencia de la obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Con estas palabras, Jesús desafía a sus seguidores a ver la necesidad y a actuar sin demora. No debemos esperar a que llegue el momento perfecto o a que nuestras circunstancias sean ideales. Los campos están listos y la cosecha espera. Cada día que posponemos nuestra respuesta al llamado de Dios es un día perdido en términos de impacto eterno. Servir al reino de Dios también significa vivir con el entendimiento de que nuestras obras tienen consecuencias eternas. Jesús enseñó que cuando servimos a los demás,
lo estamos sirviendo a Él. En Mateo capítulo 25, versículo 40, Él dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Este servicio no se limita a la predicación o al ministerio formal. Se extiende a cada acto de amor y compasión que mostramos hacia los demás. Ayudar a los necesitados, consolar a los afligidos y apoyar a los débiles son formas de manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. El apóstol Pedro también exhorta a los creyentes a vivir una vida de servicio en el reino de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, él escribe: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios nos ha dotado a cada uno de talentos y habilidades, no para nuestro propio beneficio, sino para que podamos edificar a otros y contribuir al avance de su reino. La urgencia de este llamado es clara. Hemos recibido dones y oportunidades que debemos utilizar mientras tengamos la capacidad de hacerlo. La urgencia de servir a Dios también se ve reflejada en el llamado a estar preparados y vigilantes, esperando el regreso de Cristo. Jesús nos exhorta a estar atentos y a vivir de manera que cuando Él regrese nos encuentre cumpliendo con nuestra misión. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Él dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esta exhortación no solo nos invita a vivir en santidad, sino también a estar activos en el servicio, entendiendo que nuestra vida debe reflejar la urgencia del reino. Finalmente, la urgencia de servir al reino de Dios nos lleva a vivir cada día con un sentido de propósito. No estamos aquí solo para cumplir metas terrenales. Hemos sido llamados a una misión eterna. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo afirma: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Como embajadores, representamos a Cristo en todo lo que hacemos y decimos, llevando su mensaje de reconciliación y amor al mundo. Cuando respondemos a este llamado, nuestras vidas cobran un nuevo sentido y encontramos gozo en cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Después de entender la urgencia de servir al reino de Dios, surge la pregunta práctica: ¿cómo podemos aprovechar el tiempo de manera sabia y con propósito? La Biblia ofrece consejos claros y profundos sobre cómo los creyentes pueden vivir cada día de acuerdo con la voluntad de Dios, haciendo del tiempo un recurso valioso que produce frutos eternos. Para empezar, debemos recordar que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que sin su guía, nuestro esfuerzo por administrar el tiempo podría ser en vano. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La base para una vida sabia es confiar en Dios y buscar su dirección en cada decisión que tomamos. Cuando rendimos nuestras metas y prioridades a su voluntad, Él nos guía para que nuestro tiempo sea aprovechado en lo que realmente importa. El apóstol Pablo nos anima en Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Compórtense sabiamente con los que no creen, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aquí, Pablo enfatiza la importancia de actuar con prudencia y aprovechar cada oportunidad que se nos presenta, especialmente en nuestro testimonio ante los demás. Aprovechar el tiempo con sabiduría significa ser conscientes de nuestras interacciones diarias, viendo cada momento como una oportunidad para reflejar el amor y la verdad de Dios. No es simplemente llenar nuestra agenda de actividades, sino vivir de manera que nuestras acciones tengan un impacto duradero y positivo en quienes nos rodean. Otra clave para aprovechar el tiempo con propósito es establecer prioridades alineadas con los valores bíblicos. Jesús nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo nos muestra que nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios, no en las preocupaciones temporales o materiales. Cuando hacemos de Dios y de su justicia nuestra prioridad, Él se encarga de nuestras necesidades, y nuestro tiempo se utiliza en aquello que tiene valor eterno. Además, la Biblia nos enseña la importancia de vivir en comunión con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». La palabra de Dios nos guía y nos da claridad en nuestras decisiones diarias, ayudándonos a discernir qué actividades y compromisos son realmente valiosos. Dedicar tiempo a la lectura y meditación de las Escrituras nos permite establecer una base sólida para nuestras vidas, lo que nos ayuda a no desperdiciar nuestro tiempo en cosas sin importancia. La disciplina también juega un papel fundamental en la administración sabia del tiempo. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, Pablo compara la vida cristiana con una carrera y dice: «Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre». Pablo nos anima a vivir disciplinadamente, siendo conscientes de nuestras metas eternas y esforzándonos para alcanzarlas. La disciplina en nuestro día a día nos ayuda a evitar distracciones y a dedicar tiempo a lo que realmente contribuye a nuestro crecimiento espiritual y a la obra de Dios. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos ofrece una promesa: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie». Cuando sentimos que no sabemos cómo administrar nuestro tiempo o estamos confundidos acerca de nuestras prioridades, podemos pedir sabiduría a Dios. Él nos la dará generosamente, ayudándonos a discernir lo que es realmente importante. Otra forma de aprovechar el tiempo con sabiduría es cultivando relaciones edificantes que nos acerquen a Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, leemos: «El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado». Las personas con las que pasamos nuestro tiempo tienen una gran influencia en nuestra vida espiritual y en nuestras decisiones. Al rodearnos de personas que comparten nuestra fe y valores, creamos un entorno donde podemos crecer en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Además, estas relaciones nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestras prioridades y a vivir de manera que honremos a Dios. También es importante aprender a decir no a aquellas cosas que, aunque pueden parecer buenas, no están alineadas con el propósito de Dios para nuestra vida. Jesús, durante su ministerio, fue un ejemplo de alguien que sabía decir no cuando era necesario para mantenerse enfocado en su misión. En Lucas, capítulo 4, versículo 43, él dice: «Es necesario que también anuncie el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto fui enviado». Jesús tenía claro su propósito y no permitía que nada lo distrajera de cumplir la voluntad del Padre. Nosotros, como sus seguidores, debemos aprender a evaluar nuestras actividades y compromisos, priorizando aquello que contribuye al reino de Dios. Aprovechar el tiempo también implica tener un espíritu agradecido por cada día que Dios nos concede. En el Salmo 118, versículo 24, el salmista declara: «Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él». Vivir con gratitud nos ayuda a valorar cada momento y a reconocer la mano de Dios en nuestra vida diaria. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos impulsa a vivir con propósito, haciendo el mejor uso de cada día. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, Pablo nos da una advertencia y un consejo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios,
aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este versículo nos recuerda que vivimos en tiempos difíciles y que debemos ser intencionales con nuestras decisiones y acciones. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien y de utilizar cada oportunidad para servir a Dios y a los demás. La sabiduría bíblica nos llama a vivir con una visión clara, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. La importancia de aprovechar el tiempo con sabiduría y propósito también se refleja en el llamado de Jesús a sus discípulos a ser luz y sal en el mundo. En Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús les dice: Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a influir positivamente en nuestro entorno y a reflejar su luz en cada lugar donde estemos. Esto implica vivir intencionalmente, siendo conscientes de que cada interacción, cada palabra y cada acción pueden ser una oportunidad para mostrar el amor y la verdad de Dios. A medida que aprovechamos el tiempo con sabiduría, también debemos recordar la importancia del descanso y la renovación espiritual. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos invita a hacer una pausa y a confiar en Él. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. No se trata de llenar cada momento de actividad, sino de encontrar un equilibrio entre trabajar para el reino y descansar en la presencia de Dios. Este descanso no solo renueva nuestras fuerzas, sino que nos permite escuchar su voz y alinear nuestro corazón con su voluntad. Aprovechar el tiempo con sabiduría y propósito, entonces, es vivir cada día conscientes de que nuestra vida tiene un propósito eterno en Dios. Después de comprender la importancia de aprovechar el tiempo con sabiduría y propósito, surge la necesidad de hablar sobre uno de los mayores obstáculos para lograrlo: las distracciones del mundo. En nuestra vida diaria, estamos constantemente rodeados de actividades, responsabilidades y deseos que pueden alejarnos de nuestro propósito en Dios. La Biblia nos advierte sobre el peligro de distraernos con las cosas temporales y nos exhorta a mantener nuestros ojos en lo eterno. Vivir una vida centrada en Cristo implica aprender a discernir lo que realmente importa y a rechazar aquellas cosas que, aunque pueden parecer atractivas o placenteras, no nos acercan a Dios. Una de las primeras advertencias sobre las distracciones del mundo se encuentra en las palabras de Jesús a Marta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 41, Él dice: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Marta estaba distraída con sus quehaceres, mientras que su hermana María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza. Jesús destacó que, aunque Marta estaba ocupada con cosas buenas, María había elegido lo mejor: enfocarse en su presencia. Este pasaje nos recuerda que, en nuestro día a día, podemos estar ocupados en muchas actividades, pero solo una cosa es realmente esencial: nuestra relación con Dios. Al igual que María, debemos hacer una pausa y priorizar lo que es eterno sobre lo que es pasajero. El apóstol Juan también nos advierte sobre los peligros de amar las cosas del mundo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, escribe: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Este versículo nos recuerda que el amor por las cosas del mundo puede desplazar el amor por Dios en nuestro corazón. Las posesiones materiales, el deseo de reconocimiento y la búsqueda de placer son distracciones que, aunque puedan dar satisfacción momentánea, no llenan el vacío que solo Dios puede llenar. Amar el mundo nos desvía de nuestro propósito y nos aleja de una vida centrada en el reino de Dios. El amor al dinero es otra distracción común que puede apartarnos de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, Pablo nos advierte:
porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. El dinero en sí mismo no es malo, pero el amor desmedido hacia él puede hacernos perder el enfoque en lo que realmente importa. Cuando nuestro corazón está centrado en las riquezas, es fácil olvidar que nuestra verdadera riqueza está en Cristo y que todo lo que tenemos viene de Él. Las posesiones materiales son temporales y debemos recordar que no trajimos nada al mundo y nada podremos llevarnos. Las distracciones del mundo no solo incluyen posesiones materiales, sino también la búsqueda de reconocimiento y poder. Jesús enseñó que los que desean seguirlo deben renunciar a su ego y llevar su cruz diariamente. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Esta enseñanza nos desafía a dejar de lado nuestro deseo de ser reconocidos y a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. La búsqueda de fama y poder son distracciones que pueden nublar nuestra visión y alejarnos de nuestro propósito en Dios. Al aprender a negarnos a nosotros mismos, descubrimos una vida centrada en el servicio y en la humildad, que nos lleva a una relación más profunda con el Señor. La tecnología y los medios de comunicación son otras distracciones que, aunque pueden ser herramientas útiles, también pueden consumir gran parte de nuestro tiempo y atención. Pasar horas en redes sociales, viendo televisión o en otras actividades de entretenimiento puede apartarnos de la oración, de la lectura de la palabra y del servicio a los demás. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, Pablo nos exhorta: Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Este pasaje nos llama a vivir sabiamente, siendo conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo y evitando caer en las trampas de las distracciones que no edifican nuestra vida espiritual. Otra distracción que debemos evitar es la preocupación excesiva por el futuro. Jesús, en Mateo capítulo 6, versículo 34, nos aconseja: Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Preocuparnos constantemente por el futuro puede robarnos la paz y desviarnos de nuestro propósito presente. En lugar de enfocarnos en lo que está por venir, Jesús nos invita a vivir cada día confiando en la provisión y en el cuidado de Dios. La preocupación excesiva es una distracción que puede consumir nuestra mente y alejarnos de la paz que Dios quiere darnos. Para evitar las distracciones del mundo, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y de la meditación en su palabra. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, encontramos una guía clara para nuestras decisiones y prioridades, lo cual nos ayuda a resistir las tentaciones del mundo. La oración y la meditación diaria nos permiten mantenernos enfocados en lo que realmente importa y nos ayudan a discernir lo que es bueno y lo que no edifica nuestra vida espiritual. Pablo también nos exhorta a no conformarnos a las normas de este mundo, sino a renovar nuestra mente en Cristo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, escribe: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta renovación se logra al buscar constantemente a Dios y al permitir que su palabra transforme nuestra forma de pensar. Al resistir las presiones del mundo y renovar nuestra mente, podemos vivir una vida que agrada a Dios y que no se deja llevar por las distracciones de este siglo. La comunidad de fe es otro recurso importante para evitar las distracciones del mundo. Al rodearnos de hermanos y hermanas en la fe, encontramos apoyo y ánimo para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. En Hebreos,
capítulo 10, versículo 24, se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados y a recordar nuestra identidad en Cristo, especialmente en momentos en que el mundo intenta desviarnos de nuestro propósito. Vivir una vida libre de distracciones no significa que dejemos de hacer nuestras actividades diarias, sino que pongamos a Dios en el centro de todo lo que hacemos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 2, Pablo nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos llama a vivir con una perspectiva eterna, recordando que somos ciudadanos del cielo y que nuestro verdadero tesoro está en Cristo. Al enfocar nuestros pensamientos en las cosas de arriba, encontramos la fortaleza y la motivación para resistir las distracciones que el mundo nos presenta. La Biblia nos llama a vivir en santidad y a ser ejemplo para el mundo. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro nos exhorta: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Este recordatorio de nuestra condición de peregrinos en este mundo nos impulsa a vivir apartados de las distracciones y deseos que pueden apartarnos de Dios. Al recordar que nuestra verdadera patria está en el cielo, somos motivados a vivir de una manera que honre a Dios y que sea un testimonio para quienes nos rodean. Mantenernos enfocados en nuestro propósito en Cristo y evitar las distracciones del mundo nos permite vivir de acuerdo con el llamado de Dios y experimentar una paz que el mundo no puede dar. Al entender la importancia de evitar las distracciones del mundo, surge una motivación fundamental: la recompensa que Dios ha prometido a aquellos que dedican sus vidas al reino. La Biblia nos enseña que vivir para Dios y hacer su voluntad no solo trae paz y propósito en esta vida, sino que también tiene una recompensa eterna. Dios, en su fidelidad, no pasa por alto nuestro esfuerzo y dedicación, sino que nos promete una herencia que supera cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Una de las promesas más significativas sobre la recompensa eterna la encontramos en las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 20. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar. Jesús nos enseña que el verdadero tesoro no es terrenal, sino celestial, y que aquellos que dedican su vida a Dios están invirtiendo en algo eterno. Este tesoro celestial incluye la paz, el gozo y, sobre todo, la presencia de Dios, que es incomparable con cualquier posesión terrenal. El apóstol Pablo también nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades en nuestra vida cristiana, el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura. En Romanos capítulo 8, versículo 18, él declara: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta promesa nos impulsa a perseverar en nuestra dedicación al reino, sabiendo que las pruebas y sacrificios de hoy no son en vano, sino que están preparando una recompensa gloriosa. Esta esperanza de gloria eterna nos da la fuerza y el valor para vivir con fidelidad, aún en medio de las dificultades. Jesús, en el Sermón del Monte, también habla de la bienaventuranza de aquellos que sufren por causa de su nombre. En Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, él dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús no solo reconoce el sufrimiento de sus seguidores, sino que les asegura que hay una recompensa grande y eterna. Esta recompensa no es solo una retribución, sino una expresión del amor y la justicia de Dios, quien valora cada acto de fidelidad y sacrificio.
La Biblia también nos enseña que quienes viven para el reino de Dios recibirán una corona de vida. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, leemos: Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta corona simboliza la vida eterna y el reconocimiento de Dios a aquellos que han perseverado y han resistido las pruebas. La corona de vida es una promesa que nos recuerda que nuestras luchas en esta vida tienen un propósito y que nuestra fidelidad será honrada por Dios. Pablo, al final de su vida, expresa su confianza en la recompensa que le espera. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, él dice: Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo vivió una vida completamente dedicada al servicio de Dios, y al mirar hacia el final de su carrera, sabía que recibiría una recompensa justa de manos del Señor. Esta misma certeza debe motivarnos a vivir para Dios, sabiendo que nuestra dedicación al reino no es en vano. Además de las recompensas eternas, la Biblia también habla de las bendiciones que Dios derrama sobre aquellos que le son fieles en esta vida. En el Salmo 37, versículo 4, encontramos esta hermosa promesa: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando dedicamos nuestra vida a Dios y encontramos gozo en su presencia, Él responde a nuestros deseos, alineándolos con su voluntad y dándonos bendiciones que enriquecen nuestra vida. Estas bendiciones no siempre son materiales, sino espirituales, como la paz, el gozo y el contentamiento, que son regalos valiosos en medio de un mundo lleno de ansiedad y vacío. Otro aspecto de la recompensa de una vida dedicada al reino es la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo nos recuerda: Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Al vivir para el reino, experimentamos la plenitud de caminar en el propósito de Dios, lo cual trae una profunda satisfacción que no se encuentra en las cosas del mundo. Saber que nuestras vidas están alineadas con el plan de Dios nos llena de paz y de una sensación de realización que nada en este mundo puede ofrecer. Además, la dedicación al reino de Dios nos permite experimentar su presencia de una manera especial. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, promete: El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Esta manifestación de Jesús en nuestras vidas es una recompensa invaluable. Aquellos que viven en obediencia y amor hacia Dios experimentan su presencia de una manera más íntima y profunda, encontrando en Él consuelo, dirección y fortaleza. La recompensa de una vida dedicada al reino también incluye la alegría de ver a otros venir a Cristo y de ser parte de la obra de Dios en sus vidas. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, Pablo expresa su gozo al decir: ¿Quién es nuestra esperanza, alegría o corona de gloria ante nuestro Señor Jesús en su venida? ¿No lo son ustedes? Para Pablo, el mayor gozo y recompensa era ver a otros creyentes firmes en su fe. Aquellos que dedican su vida al reino experimentan el privilegio y la alegría de ser instrumentos de Dios para la salvación y crecimiento de otros, lo cual es una recompensa que llena el corazón de gratitud y gozo. Finalmente, la recompensa de una vida dedicada a Dios es la promesa de estar con Él por la eternidad. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, leemos la gloriosa promesa: Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esta es la recompensa última y más maravillosa que podemos recibir.
vivir en la presencia de Dios para siempre. La vida eterna con Dios, sin dolor, sin lágrimas y en completa paz, es el destino que espera a todos aquellos que han vivido para su gloria. Esta promesa nos motiva a perseverar, a dedicar nuestras vidas al reino y a esperar con ansias el día en que estaremos cara a cara con nuestro Señor. Vivir para el reino de Dios nos da la certeza de que nuestra vida tiene un impacto eterno y que nuestra dedicación es valiosa a los ojos de Dios. Al llegar al final de este camino de reflexión sobre el tiempo y la importancia de una vida dedicada al reino de Dios, surge la invitación a examinar nuestro corazón y nuestras prioridades. La Biblia nos llama continuamente a considerar cómo estamos utilizando el don precioso del tiempo que Dios nos ha dado, recordándonos que nuestra vida es breve y que cada momento cuenta para la eternidad. La recompensa de una vida dedicada a Dios es inmensa y eterna, pero también conlleva un llamado profundo a vivir de acuerdo con los propósitos divinos mientras estamos en este mundo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, deja claro que no podemos servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este pasaje nos confronta con una decisión. O vivimos para Dios o vivimos para las cosas del mundo. No podemos dividir nuestro corazón. Somos llamados a entregarnos completamente al Señor y a dejar de lado cualquier cosa que pueda competir con su lugar en nuestra vida. Es un llamado a la lealtad y a la devoción exclusiva a Él, poniendo su reino como la prioridad máxima. Es importante recordar que este llamado no es una carga, sino un privilegio. Vivir para el reino de Dios es una oportunidad de experimentar una paz y un gozo que nada en el mundo puede dar. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, dijo a sus discípulos: «Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa». La alegría de Cristo es una promesa para aquellos que permanecen en Él y que viven de acuerdo con su voluntad. Dedicar nuestra vida a Dios, lejos de ser un sacrificio vacío, es una fuente de alegría y realización. Nos permite experimentar una satisfacción que va más allá de cualquier logro terrenal y nos llena de un gozo profundo y duradero. El apóstol Pablo también nos da un consejo valioso en Filipenses, capítulo 3, versículo 14, donde dice: «Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús». Pablo entendía que su vida tenía una meta: agradar a Dios y alcanzar el premio eterno. Este versículo nos invita a enfocarnos en lo que verdaderamente importa, dejando atrás las distracciones y los obstáculos que puedan desviarnos. Al igual que Pablo, estamos llamados a avanzar con determinación, sabiendo que cada paso que damos hacia Dios es un paso que nos acerca más a la vida eterna. En nuestras luchas y desafíos diarios, podemos encontrar inspiración en la certeza de que Dios camina con nosotros. El Salmo 23, versículo 4, nos asegura: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». Este versículo es un recordatorio de que, incluso en los momentos de dificultad y oscuridad, no estamos solos. Dios es nuestro pastor y protector, guiándonos y dándonos fuerzas. Esta certeza nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Él, confiando en que su presencia nos sostiene y su amor nos da la fortaleza para vivir cada día con propósito. Una vida dedicada a Dios también requiere una actitud de humildad y dependencia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos exhorta: «Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo». La humildad nos permite reconocer que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida
y que sin su guía no podemos cumplir su propósito. Al vivir en humildad, aprendemos a depender de su sabiduría y a confiar en que Él nos exaltará en su tiempo perfecto. Esta actitud nos lleva a vivir con una paz interior, sabiendo que Dios tiene el control y que nuestro papel es simplemente obedecer y confiar en su plan. Es fundamental recordar que nuestra dedicación al reino de Dios no solo nos afecta a nosotros, sino que también tiene un impacto eterno en las personas a nuestro alrededor. Jesús nos llama a ser sal y luz en el mundo, a reflejar su amor y verdad en nuestras acciones diarias. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Él nos instruye: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestro testimonio y nuestro compromiso con Dios pueden ser instrumentos que Él usa para atraer a otros a su presencia. Vivir para el reino es una forma de cumplir con nuestro llamado a ser embajadores de Cristo, representando su amor y su gracia a un mundo que tanto lo necesita. La verdadera recompensa de una vida dedicada a Dios es la promesa de estar en su presencia por la eternidad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, leemos: y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Esta promesa es el anhelo final de cada creyente y nos da esperanza en medio de los desafíos de la vida. La vida eterna no solo es una recompensa futura, sino una realidad que empieza aquí y ahora, al vivir en comunión con Dios y al experimentar su amor y su paz. Saber que nuestra vida tiene un propósito eterno nos impulsa a vivir cada día con un enfoque claro y una esperanza firme. Para vivir una vida realmente dedicada al reino de Dios, necesitamos renovar nuestra mente y transformar nuestro corazón. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos insta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este proceso de renovación es esencial para vivir en santidad y para alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. La renovación de nuestra mente nos ayuda a ver el mundo desde la perspectiva divina, reconociendo lo que es verdaderamente valioso y dejando de lado todo lo que no edifica nuestra relación con Dios. Al renovar nuestra mente, podemos vivir una vida de consagración y entrega a Dios, evitando las distracciones y permaneciendo firmes en nuestro llamado. Cada día que dedicamos a Dios es un día que tiene valor eterno. Al vivir con esta perspectiva, encontramos la motivación para seguir adelante, sabiendo que nuestra vida tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. Las palabras de Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos animan a mantenernos firmes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio a Dios, nuestras oraciones y nuestro amor por los demás tienen un propósito eterno y serán recompensados por Dios. Nada de lo que hacemos en su nombre es inútil, y cada acto de fidelidad es valioso a sus ojos. Al reflexionar sobre el llamado a vivir una vida dedicada a Dios, recordemos que es una jornada que requiere compromiso y perseverancia. Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir en santidad y para cumplir su propósito, y Él camina con nosotros en cada paso del camino. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud.
Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.